¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Vive Conciencia. El tema del programa de hoy es un tema que ha afectado, que ha influenciado prácticamente a toda la humanidad, que es un reto para la ciencia, que es un reto para los gobiernos y un reto también para nosotros como ciudadanía, el COVID-19. Y aquí te vamos a platicar cómo puedes protegerte y cómo puedes proteger a los demás. Recuerda que el objetivo de este programa es hacer notar que la ciencia, que el conocimiento científico es parte de la vida cotidiana y seguro que con este tema así lo vamos todos a entender. Comenzamos. Esto es Vive Conciencia. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Citlali? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Pues hoy vamos a hablar del COVID-19 y cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás. Pero cuéntame, ¿qué hemos aprendido, qué podemos aprender durante la pandemia? Bueno, primero sería necesario definir qué es una pandemia. Una pandemia es una enfermedad que se propaga muy rápidamente y que puede afectar a un gran porcentaje de la población. Entonces, una pandemia consiste en justamente una dispersión muy rápida de algún vector, de alguna enfermedad que nos puede afectar y por lo tanto tenemos que tomar medidas muy drásticas para enfrentarla. ¿Y qué la origina? En este caso, es una enfermedad provocada por un virus y este virus se llama coronavirus porque cuando se le observa al microscopio se le observan pequeños puntitos alrededor. En realidad es un cuerpo tridimensional que tiene como pequeños granitos alrededor y por eso se le llama coronavirus. Y la enfermedad se llama COVID-19 porque viene de Coronavirus Disease. Disease es la palabra para enfermedad en inglés. 19 porque es el año en el que se presentó. Y también es muy importante decir que los virus son las partículas bien interesantes, digamos las más interesantes desde el punto de vista biológico, porque son partículas que fuera de las células se comportan como partículas inertes, es decir, no manifiestan mayor signo de vida, pero cuando llegan a las células lo que hacen es invadir el genoma de las células, es decir, la información genética que hay en la célula, y ordenan a ese genoma de que se hagan copias de ellos mismos. Entonces cambian toda la estructura molecular del ADN o del ARN, como en este caso es en el COVID, y entonces le ordenan, mira, vas a hacer copias de mí mismo. Entonces entra un virus a una célula, llegan hasta el genoma en donde está el ADN o el ARN y le da la orden de que haga miles de copias de sí mismo. Cada copia se encapsula otra vez, hace explotar la célula y cada uno de esos nuevos virus va a infectar a otra célula. Por eso su potencial virulento, virulencia viene precisamente de este concepto, porque es sumamente, digamos, eficaz en tratar de reproducirse. Al final de cuentas, el virus lo que está buscando es una célula hospedera para reproducirse. Es un ser vivo y todos los seres vivos, desde el punto de vista de la biología, estamos buscando reproducirnos. Igual el virus lo que quiere es perpetuar su genoma, digamos, no lo quiere conscientemente, digamos, claro. Está vivo y por eso tiene estos procesos que hace que, digamos, utilice las células como mecanismo para reproducirse. Desafortunadamente, esas células están en nuestro cuerpo, las daña y por lo tanto daña nuestra salud. Sí, bueno, nos hemos visto afectados de muchísimas maneras con esta cuestión de la pandemia del virus del COVID. ¿Y cómo podrías tú compartir de qué manera, además de lo que ya conocemos como socialmente y de la salud, de qué otras maneras consideras que nos afecta? Bueno, digamos, hay dos tipos de pandemia y eso lo dice este manual que queremos compartir con nuestro auditorio para que los padres de familia, los educadores en casa puedan hacer una serie de actividades muy prácticas para entender cómo podemos protegernos mejor y cómo podemos proteger a los otros. En estos meses de confinamiento, este equipo de expertos del Smithsonian Science Education Center, que está en Washington y que es una de las instituciones más, digamos, importantes en investigación científica y en divulgación científica, tiene, por ejemplo, el complejo de museos más grande del mundo. Qué interesante. ¿Sí? Hizo este módulo en colaboración con el Inter Academy Panel, que es el Inter Academy Partnership, Perdón, ya estaba hablando en inglés, pero para los que toman clase en inglés le entenderán muy bien. Entonces, el IAP
IAP es el Inter Academy Partnership y asocia a todas las academias de ciencia del mundo, y también tuvieron asesores de la Organización Mundial de la Salud para desarrollar toda una serie de actividades que nos permitan comprender por qué debemos cuidarnos, cómo podemos cuidarnos, y esta serie de actividades se han englobado en este manual que al final del programa les vamos a compartir el link para que lo puedan descargar. Está en español y es una serie de actividades que pueden trabajar en casa, y muy importantemente que considere también el aspecto emocional de la pandemia, porque la pandemia ha dejado dos estragos: el miedo a contagiarnos y también las emociones que nos ha provocado el estar aislados, el no estar en contacto con nuestros amigos, el no poder socializar en los centros de convivencia, el estar resguardados en nuestra casa. Y bueno, por un periodo corto eso pudiera parecer tolerable, pero cuando ya es un periodo largo se empiezan a afectar nuestras emociones, empezamos a sentir coraje, empezamos a sentir miedo, empezamos a tener ganas de llorar, y bueno, vamos a platicar también de toda esta dimensión de la pandemia, pero es muy interesante vincular ambas cosas. Claro. Cuando tenemos información científica tenemos menos temor porque actuamos con mayor eficacia, y por lo tanto somos menos factibles de ser, digamos, influenciados por otro tipo de información que no es científica y que ahora con las redes sociales se dispersa igual que el virus, pero que no tiene una base científica sólida y que muchas veces nos infunde miedo o nos genera confusión. Claro, yo creo que hay dos cosas importantes. Primeramente, hay que estar conscientes de la información que tenemos, que podemos leer, y a partir de saber que es una fuente confiable, ya tomar nuestras determinaciones de cómo sentirnos o tratar de sentirnos más confiados o más atentos, ¿no? Y yo creo que eso que también que mencionas sobre cómo nos hemos sentido a lo largo de este confinamiento, bueno, me atrevo a compartirles que al principio sentía miedo, después tuve ansiedad, ahora con algunas actividades también físicas y de actividades artísticas nos hemos podido sentir más tranquilos. Pero fíjate que me gustaría que nuestros televidentes, nuestros compañeritos o nuestros amigos y amigas que nos están viendo nos compartan cómo se sintieron o cómo se han sentido durante ese tiempo de confinamiento en esta pandemia. Sí, es muy importante que también compartamos esa parte emocional y ojalá puedan hacernos llegar algún comentario al respecto. Gracias. Fíjate, Juan Carlos, que algo que ha sucedido a partir de que aparece el COVID-19 es que la ciencia ha tenido que avanzar a pasos agigantados para entenderla, para entender esta pandemia. Entonces, ¿qué me puedes contar de esta evolución de la investigación sobre el COVID? Bueno, los virus son particularmente interesantes porque mutan muy rápido. ¿Qué significa esto? Significa que en su estructura interna del ADN, este ADN tiene pequeños cambios, y esos pequeños cambios les llamamos mutaciones. Algunas mutaciones no tienen importancia en el virus porque pues no tienen mayor trascendencia, pero otras mutaciones sí llevan a que el virus tenga mayor potencial, digamos, de atacar células, de adherirse a las células, particularmente de los pulmones, digamos, de los alvéolos en los pulmones, y por eso es que se está investigando ahora cómo poder desarrollar una vacuna. Digamos, todos los virus, si te das cuenta, todas las enfermedades que son producidas por virus tienen una vacuna. ¿Sí? La viruela, la rabia o algunas otras son enfermedades que tienen una vacuna, porque Edward Jenner lo que descubrió al inventar la vacuna fue que si ponía una pequeña muestra de ese virus en el interior del cuerpo, nuestro sistema inmune reacciona de manera muy favorable identificando ese virus o ese agente externo y genera lo que se llaman anticuerpos, es decir, sustancias químicas que atacan directamente al agente patógeno que nos invade, y de esa manera, digamos, vamos desarrollando lo que se llama inmunidad. La inmunidad no es otra cosa que el virus entra a nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune lo reconoce, y una vez que lo reconoce genera estos, se llaman inmunoglobulinas, de hecho las partículas, y hace que se confine, se ataque y digamos que no altere tu estado de salud. ¿De qué depende de que reacciones eficazmente contra el virus? Bueno, depende de que estés saludable.
¿sí? Por eso, muy al principio de la pandemia, y bueno, se sigue aceptando esto como importante, es que estamos cuidando a los adultos mayores, ¿sí? Que pueden tener ya problemas de inmunodepresión, ¿sí? Que por su estado, digamos, de salud pueden tener problemas como obesidad o, en el caso de México, diabetes. Y por eso es muy importante que a esa población que puede ser vulnerable, porque tiene ya, digamos, esos factores de riesgo que afectan sin duda a su sistema inmune, por eso es muy importante que se cuiden doblemente. Las personas mayores, las personas hipertensas o las personas que tienen, digamos, diabetes. Entonces, todo eso se está investigando desde luego el origen del virus, se tiene claro ciertamente que, digamos, hay un factor asociado a los murciélagos, porque los murciélagos, como cualquier otro ser vivo, tienen también, digamos, virus en su cuerpo, pues nosotros mismos somos seres vivos y tenemos una colección de microbios en el interior de nuestro estómago o que son parte de nuestra propia naturaleza. Bueno, igual la vida silvestre tiene también una serie de virus que normalmente viven y conviven con ellos sin causarles ningún problema, pero cuando eventualmente tienen contacto con humanos, pueden entonces encontrar una oportunidad para reproducirse. Lo que los investigadores ahora saben es que ciertamente el coronavirus está presente en algunas especies de murciélagos, pero no hay claridad sobre si el murciélago directamente, digamos, si hubo contacto humano o, por ejemplo, a través de otras especies se pudo favorecer el contacto y el virus ya mutó en los seres humanos. Todas esas son preguntas de investigación y lo que ahora están haciendo los investigadores en todas partes del mundo, y por eso es muy importante la ciencia, es que están investigando a ver cómo pueden encontrar alguna sustancia, algún mecanismo que inhiba el que el virus se adhiera a las células o encontrar mecanismos para, desde luego, destruirlo. Han probado tratamientos ya con las digamos, las sustancias que se han producido en gente infectada que no ha presentado los síntomas, y han hecho ejercicios, ensayos clínicos, inyectando esto como si fuera una vacuna en personas infectadas, y parece que ha dado ciertos resultados. Pero lo interesante de aquí es ver que hay una investigación, que hay un cuerpo de investigadores a nivel global que están investigando sobre el tema, y eso debe darnos tranquilidad, porque en el corto, mediano plazo seguramente se encontrará pues una vacuna, una respuesta satisfactoria para hacer frente a esto que ahora nos preocupa. Sí, pues mientras los científicos hacen su trabajo, mientras hacen las investigaciones, nosotros tenemos que hacer otras cuestiones. Nuestro trabajo consiste, por ejemplo, en guardar la sana distancia. ¿Por qué es importante tener la sana distancia? ¿Y qué te parece si en explorar vamos a ver por qué es importante conservar la sana distancia? Perfecto, me parece muy bien. Fíjate, vamos a modelar una de las actividades que viene en el manual COVID-19. Bien. ¿Cómo puedo protegerme a mí mismo y a los demás? Tiene un ciclo de aprendizaje que es científico. Primero es descubrir, luego es entender y finalmente es actuar. La mayoría de las personas no actuamos si no entendemos, ¿sí? Es decir, si no entendemos el problema, no podemos contribuir a su solución, simplemente porque está muy lejos. Y para los seres humanos, lo que no se ve no existe. Y los virus, en efecto, pues no se ven, como muchos otros microorganismos, y por lo tanto no existen. Por lo tanto, hubo al principio una difusión de que era un mito, de que no era real, y desde luego nada más peligroso que eso, porque si no reconocemos que hay un problema, si no reconocemos que nos puede afectar, pues no solo actuamos irresponsablemente con nosotros mismos y con nuestra salud, actuamos irresponsablemente con los demás. Pero bueno, ¿por qué la sana distancia? Fíjate bien, ahorita tú y yo tenemos una sana distancia, ¿sí? Inclusive un poquito más de la sana distancia. Bueno, el virus se transmite por partículas de saliva, fundamentalmente. Esas partículas de saliva son muy pequeñas y no las podemos ver, ¿sí? Entonces, para poder hacerlas visibles, voy a hacer algo solo con el fin demostrativo, ¿sí? Estoy usando un vaso de plástico transparente. Y ahora voy a seguir hablando contigo, pero voy a utilizar el vaso de plástico por un momento. Bien. Sí, y voy a explicarte cómo esas pequeñas gotículas existen. ¿Ves cómo se está poniendo el vaso? Sí. ¿Qué le está pasando al vaso? Se está empañando. Se está empañando. ¿Qué es eso que tiene ahí adentro?
Pues es vapor de agua o de saliva. Es vapor de agua y de saliva, ¿sí? Eso que aquí yo lo puedo ver porque lo estoy reteniendo, es lo que estoy expulsando a una cierta distancia y el virus va pegado en esas pequeñas partículas que no puedo ver, ¿sí? Pero que al hacerlos visibles como lo estoy haciendo aquí, fíjate bien en qué breve momento he estado platicando contigo y fíjate bien cómo ya está el vaso, ¿sí? Esa es una manera de hacer evidente el por qué necesitamos la sana distancia, uno, y por qué necesitamos el cubrebocas. Fíjate bien, ahí están las pequeñas partículas, ¿sí? ¿Sí? Que si yo las observara con una lupa, ¿sí? Observaría con mayor detalle. ¿Por qué no debemos hacer esto? Bueno, justamente para evitar el contagio. Esto es lo que hace un cubrebocas. Bien. El cubrebocas lo que hace es retener todas estas partículas para que no se expulsen. Bien. Pero por lo tanto debemos ser sumamente cuidadosos al colocar el cubrebocas. Siempre debemos sujetarlo solamente de los pequeños resortes que tiene. Sí. Nunca tocar el interior, ni al inicio ni al final. Al final quitarlo igualmente, doblarlo y depositarlo en un sitio seguro. Uno de los problemas que está ocurriendo ahora es que vemos cubrebocas por todos lados, se depositan en la basura, se depositan en cualquier lugar y eso también es un problema de contagio, debemos ser responsables con eso. Pero bueno, con esto ejemplifiqué, fíjate, ahí están todavía las gotículas, ¿eh? Sí. Las más grandes permanecieron, ¿te das cuenta? Como medida de seguridad, es muy importante que después de que realicemos esta práctica, desinfectemos perfectamente bien el vaso. Esto lo podemos hacer utilizando un poco de alcohol líquido que podemos depositar en el interior del mismo. Entonces, para modelar esto y cómo es el potencial, vamos a hacer un experimento, ¿sí? Que viene justamente en la guía. Excelente. Yo voy a meter mi mano, voy a mover esto acá para que no se vaya a mojar. Lo que voy a hacer es exactamente lo siguiente para modelarlo, ¿sí? Sí. Porque la ciencia se trata de demostrar. Claro, sí. ¿Sí? Entonces, igual te pasas para acá para que no te moje no te vaya a mojar. Yo voy a meter mi mano. Sí. Voy a sacar mi mano y voy a hacer esto. ¿Sí? Y voy a medir a qué distancia llegó la última gota. Si te das cuenta, hasta allá yo tengo una gota. Sí. Entonces, que es más o menos, fíjate bien qué distancia teníamos acá. Sí. Evidentemente, tú me puedes decir, no, pues es que ahorita lo empujaste con tu mano, usaste una fuerza con tu mano. Cuando tosemos, ejercemos una fuerza sobre las partículas aún mayor que la fuerza que usó mi mano. Sí. Entonces, de esa manera estamos esparciendo partículas. Pero imagínate que yo voy a un supermercado, no llevo cubrebocas y estoy haciendo esto y estas partículas se quedan en la fruta, en los lácteos, en lo que yo estoy tocando y en lo que yo estoy viendo. Por eso es fundamental que todos los espacios públicos, en todos los espacios públicos, pero en general, usemos el cubrebocas, ¿sí? Y lo usemos de manera responsable. Sí. Entonces, de esa manera estamos modelando una de las actividades que viene en COVID-19. Y hay una previa que me parece muy interesante, que tiene que ver con lo de las emociones. Esto yo insisto mucho porque a mí en lo personal también me ha impactado la pandemia. Creo que ninguno de nosotros estaba preparado para este confinamiento, pero además para esta situación de vulnerabilidad. Yo creo que todos nos hemos sentido extremadamente vulnerables. Entonces, lo primero es entender cómo te sientes durante la pandemia. Los niños hacen una pequeña encuesta, ¿sí? Entre sus familiares para ir hablando de las emociones. De las emociones es algo que poco se habla. Así es. Porque es algo muy nuevo. Nosotros en nuestra cultura era, la emoción es te callas porque aquí mando yo. ¿Sí? Claro. Ahora no, ahora es qué sientes, cómo podemos ayudarnos y comprendernos mejor. Entonces esa etapa, esa fase socioemocional de la pandemia es muy importante de manejar porque tiene una consecuencia importante. Si nosotros nos deprimimos o sentimos miedo, nuestro sistema inmune se debilita. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comer bien, es decir, comer a nuestras horas, seguir nuestra rutina habitual y muy importantemente, dormir bien. Y eso es algo que casi a nadie, yo he escuchado mucha gente a mi alrededor, es que no pude dormir, es que me dormí muy tarde, es que no me levanté, es que tengo insomnio. Es muy natural porque tenemos estos estados de ansiedad. Pero hay que procurar seguir, digamos,
estar Rutinas. informados, ¿sí? Seguir rutinas en casa Sí. y de esa manera sentirnos tranquilos. Y si nos sentimos tranquilos, nos estamos alimentando bien, estamos durmiendo bien, estamos ayudando a nuestro sistema inmune para reaccionar favorablemente a la enfermedad. Pues muy bien, entonces tenemos tareas. Tenemos tareas, claro que sí. Entonces hay que alimentarnos bien, dormir bien y tratar de estar tranquilos y comunicar nuestras emociones. Comunicar nuestras emociones y entender que en los espacios confinados, pues es normal que haya tensiones. Cuando hay tensiones, lo mejor es resguardarnos, digamos, alejarnos, dejar que pase. Hay una propuesta también. Respirar es muy importante. Al oxigenar el cuerpo lo estamos relajando, ¿sí? Y muchas veces no sabemos respirar. Cuando nos encontramos en una situación de estrés, es muy importante respirar. ¿Por qué? Porque el hígado procesa todos esos neurotransmisores que la adrenalina que genera el estrés se procesa en el hígado. Entonces tenemos que estar relajados para poder tener un comportamiento óptimo y desde luego entender que la vida sigue y que vamos a salir adelante de este problema importante. Bueno, pues guardemos nuestra sana distancia, comamos bien, tomemos agua, hay que dormir bien y hay que estar tranquilos. Gracias, Así Juan es. Carlos. No, gracias a ti, Citlali. Bien, pues después de esta reflexión y además también muy gráficas explicaciones, Juan Carlos, llegamos al final de Vive Conciencia. Pero bueno, Juan Carlos, a mí me gustaría nada más preguntarte, ¿esto es realmente un parteaguas para la ciencia y para la humanidad, el COVID-19? Es algo histórico, sin duda. Algo que se dice en el manual es que esto va a ser histórico como lo fue la peste bubónica o la peste negra, ¿no? En algún momento de la historia. Con la gran diferencia de que antes no sabíamos, ¿sí? ¿Qué lo causaba? Probablemente nos sentíamos pues asombrados con lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor, ver que la gente se moría sin entender por qué. Hoy tenemos información y la ciencia nos ayuda a tener certidumbres, nos ayuda a tener cierta tranquilidad de que las cosas tienen una explicación y si actuamos en consecuencia, actuamos de manera informada y al actuar de manera informada protegemos a los demás. Siempre haciendo caso de información científica. Sí, y yo quisiera recomendarles que por favor vayan al sitio que ahora está apareciendo en su pantalla del Smithsonian Science Education Center, que bajen este manual, que lo trabajen con sus hijos, con sus familias y que aprovechen esta oportunidad para aprender. Tenemos el verano en camino, así que vamos a seguir todavía por un tiempo más o menos prolongado, pues al menos con la nueva normalidad, resguardados en casa, con muy poco contacto social y esta es una oportunidad para aprender. Claro, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, Jero. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en otra emisión de Vive Conciencia. Recuerden, cualquier duda, cualquier comentario o sugerencia la pueden hacer al correo electrónico que en este momento está apareciendo en sus pantallas. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión de Vive Conciencia. Hasta pronto.